¿Cómo podemos mantener la integridad moral y la fe intacta cuando nuestro entorno se desmorona y el mismo Dios parece habernos quitado el derecho? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. El juramento inquebrantable en la hora cero. Aunque mi cuerpo se desgreñe, mi integridad no negociará con el mal. En Job 27, el patriarca alcanza el cenit de su resistencia espiritual al pronunciar su último y más solemne discurso formal, desmantelando de raíz la teología simplista de sus consoladores. En el entorno geográfico y cultural, un juramento invocando la vida de la deidad era algo legal y espiritual más vinculante que un ser humano podía realizar, conllevando maldiciones automáticas en caso de perjurio, como podemos verlo en el primer libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 39. Este capítulo presenta una audaz antítesis donde Job separa su fidelidad incondicional a la justicia del destino catastrófico que inevitablemente aguarda al impío. De este modo, Job desarma la falacia de la retribución inmediata al afirmar que su rectitud no depende de su prosperidad material, resistiendo la presión psicológica de admitir pecados que no cometió solo para complacer los dogmas de sus amigos. En la morfología de su lenguaje original, en el versículo 2, Job utiliza la expresión exclamativa Hay El, un juramento formal en caso acusativo que significa vive Dios, la máxima fórmula de aserción legal del pacto, indicando que a pesar de su amargura, reconoce a Dios como la fuente última de existencia. En segundo lugar, el versículo 4 emplea el verbo davar en una conjugación intensiva para asegurar que sus labios no hablarán iniquidad, denotando una resistencia activa y militante contra la mentira defensiva. En tercer lugar, en el versículo 6, la palabra integridad se traduce del vocablo texedak, que morfológicamente denota rectitud racional y fidelidad legal, vinculando el verbo hasak en modo intensivo, indicando que se aferra con fuerza indómita a su inocencia sin que su corazón lo reproche. En medio del abandono, halló su eco perfecto en el gran conflicto y señala de forma directa a la persona de Jesucristo. Job 27 anticipa la experiencia del Mesías, quien retuvo su integridad ante las tentaciones satánicas en el desierto. Así lo presenta el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, los versículos 1 al 11. Y los ultrajes del Sanedrín. Jesús es el justo sufriente que, al igual que Job, fue despojado de su derecho humano en un juicio fraudulento. Isaías, el capítulo 53, versículo 8, destaca este mensaje, exclamando en la cruz un lamento de aparente abandono, pero permaneciendo fiel hasta el último suspiro. Hoy, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, palabras que podemos leer en Hebreos el capítulo 9, versículo 24, Cristo presenta su victoria absoluta como el sustituto legal de aquellos que deciden sufrir antes que transigir con el pecado. Este capítulo constituye un mapa de ruta profético durante
el tiempo de angustia previo al regreso de Cristo. Este es un periodo analizado detalladamente por Ellen G. White en el libro El conflicto de los siglos. El capítulo 39. Job 27 tipifica la fe de los santos descrita en Apocalipsis 14:12. Un pueblo cuyo carácter ha sido pulido en el crisol de la prueba y que prefiere la muerte antes que recibir la marca de la apostasía, desobedecer a Dios y sus mandamientos. El juicio investigador revela que, aun cuando el mundo los consideró malditos y castigados por Dios, su lealtad al pacto permaneció incólume ante el tribunal del universo. La historia del cristianismo ilustra esta inquebrantable postura en la vida de Policarpo de Esmirna. El 23 de febrero del año 155 después de Cristo, según un relato contemporáneo de Martirium Policarpi, al ser instado por el procónsul romano a blasfemar contra Cristo para salvar su vida en el anfiteatro, Policarpo emuló el espíritu de Job, declarando que durante 86 años había servido a su rey sin recibir mal alguno, por lo que no negociaría su fe. Amado Padre Celestial, Señor, de nuestra vida y justicia, concédanos la fortaleza del Espíritu Santo para mantener nuestra integridad cuando las horas de la prueba golpeen nuestra alma. Purifique nuestro carácter y permítanos ser fieles a usted aún en la aparente ausencia de su intervención. Amén. Recuerda, tu fidelidad a Dios en la tempestad no se fundamenta en las bendiciones que recibes, sino en el carácter inmutable de aquel que te sostiene. Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Ellen G. White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.